Convita. Soy CEO y co-founder de Mangus. Nosotros somos una empresa constituida en Colombia y en España, donde trabajamos todos los temas de educación. Y bueno, ahorita vamos a compartirles un poco acerca de lo que hemos venido aprendiendo acerca del aprendizaje, lo importante que es esto para equipos de trabajo, sobre todo en un mundo que viene cambiando fuertemente en los últimos años y que el mayor reto es poder tener un talento, como decimos nosotros acá en Colombia o en muchas partes del mundo, un talento crack, un talento y un equipo eficiente para que crezca, digamos, con nosotros a nivel profesional, pero sobre todo impacte en nuestras startups, ¿no? Y bueno, voy a probar acá el compartir pantalla. Perfecto. Bien, ahí se ve, ¿no? Sí, ahí estamos. Perfecto. Vale. Bueno, el día de hoy vamos a conversar acerca del lifelong learning, que de seguro algunos lo han escuchado, pero creo que esto es un momento muy importante para prestarle mucha atención a este tipo de tendencias y escenarios que tenemos nosotros los profesionales con tantos cambios y sobre todo en un mundo que cada vez es más digital, como todos lo sabemos, ¿no? Y me gustaría iniciar con una pregunta, ojalá, digamos, todos se animen a participar, a interactuar, no quiero quedarme por acá hablando solo y poder de pronto escucharlos, ¿no? Y conocerlo y también, por favor, aprender de ustedes, ¿no? Y la primera pregunta es sencilla. ¿Qué relación creen ustedes que puede haber entre una toalla sanitaria, que bueno, no sé cómo se diga en España, si alguno me ayuda, es la primera imagen de la izquierda, una cremallera y también acero inoxidable? ¿Alguno que me ayude, digamos, contestando qué relación creen que pueda existir entre estos tres elementos? Mira, Y bueno, aquí nos dice Paula que se entiende como compresa. vale, Compresa a la toalla sanitaria. la toalla compresa, bueno, vale, ya comenzamos a aprender. Ya Bueno, empezamos con el conocimiento. ya empezamos con el conocimiento, sobre todo, creo que estos espacios así también, donde hay variedad de culturas, nutre mucho más, ¿no? Eh, bueno, ¿qué relación creen ustedes que haya entre compresa, cremallera, o corredera, no sé si también se diga lo mismo, y acero inoxidable? Mm, Paula, ¿cómo le Algo- diríamos a esto? Creo que sería un zipper, no sé cómo le dirían. Cierre, bueno, cierre. Un cierre, exacto. Dale, bueno, por favor, alguno que se atreva a decir algo para no quedar aquí en este silencio incómodo, ¿no? Pero sí, lo importante es poder compartir ideas, ¿no? Y de seguro, si alguien inicia con una idea, el segundo se anima y ahí vamos arriesgándonos, ¿no? A contestar. A ver, ¿hay O si no, alguien? hacemos como el profesor Va malévolo que llamando. pregunta, va llamando, sí, claro. Mira, Pero bueno, no Vanessa nos sé. dice, sí, Vanessa nos dice, los tres brindan un servicio y Paula nos dice la adherencia. Ok, excelente. Silvia, Ronald, Esther, Ramón, ¿qué creen qué relación pueda guardar, digamos, estos tres elementos? Bueno, resulta que precisamente son tres elementos que se inventaron durante la Primera Guerra Mundial. Eh, si bien sabemos, la Primera Guerra Mundial fue un escenario y un evento, digamos, no, catastrófico para la humanidad y, bueno, sumado pues también la Segunda Guerra Mundial. Pero este tipo de eventos sucede algo muy particular que si bien el hombre, pues, evidentemente saca un factor innovador y puede que, bueno, la innovación durante esos momentos fue fuerte en armamento, pero también muchos de las innovaciones que se hicieron para la parte armamentista o de guerra, pues también, digamos, contribuyeron de cierta forma a la generación de otros tipos de inventos, sobre todo las necesidades también que se generaron alrededor de estos años, ¿no? Y en pocas palabras, si de pronto no hubiese habido esa Primera Guerra Mundial, algunos elementos o algunos inventos que hoy tenemos hoy en día, pues no existirían, ¿no? Y de una u otra forma, esos son eventos que también hacen que el hombre dentro del caos pueda generar innovación, como por ejemplo el fuego. A mí me encanta también la historia o pensar, digamos, en qué sucedió con el fuego. Imagínense, de pronto, cierren los ojos un momento, imagínense en la prehistoria,
en donde bueno, los cavernícolas o las tribus que estaban en ese momento, pues estaban en comunidad y de repente cae un trueno, un rayo, estaba lloviendo, se incendia la comunidad y ese fue, digamos, el primer contacto con el fuego, por ponerte un ejemplo. De seguro hubo muerte, de seguro hubo caos también, pero mira lo que sucedió después. Gracias a eso el hombre conoció el fuego y finalmente gracias al fuego nosotros, por ejemplo, podemos cocinar los alimentos y toda la energía que se gastaba en la digestión del alimento pasó a aprovecharse en el cerebro y por eso somos mucho más inteligentes. Y además de eso, gracias al fuego se inició la medicina, claro, con la cocción de ciertas plantas. Y en fin, al fuego le debemos mucho, ¿no? Por ejemplo, la vida nocturna del ser humano también se incentivó gracias pues, a la luz también que él producía. Entonces, vemos diferentes escenarios y hace poco, bueno, la pregunta es, ¿cuál fue la última catástrofe mundial o el último escenario? Bueno, si bien ya hemos visto que está la guerra, pero también la pandemia fue una de las que, digamos, como comenzamos a vivir hace 2 años y también trajo, si bien muchas dificultades para la humanidad, pues también trajo innovación y vimos cómo los drones comenzaron a entregar medicamentos. Por ejemplo, acá en la ciudad donde estoy, en Barranquilla, en la costa norte de Colombia, hay una startup dedicada a entregar medicamentos utilizando drones en alianza con diferentes farmacias. O, por ejemplo, también vemos como muchos, o digamos, algunas empresas, tecnologías están innovando en temas de contacto con la piel, es decir, usar trajes para poder conectar con personas de forma remota, o también cómo se aprovechó la impresión 3D para poder construir casas rápidamente, alistar casas de cuarentena a través de la impresión 3D, como decía, y por supuesto temas de hasta hologramas para poder conectar con las personas durante las cuarentenas. Entonces ahí vemos que lo que trajo la pandemia y estos últimos años que hemos vivido, estos 2 últimos años, es mucho avance, no solamente tecnológico, sino también muchos cambios en modelos de negocio, en formas de ejecutar los procesos. Por eso es que hay muchas empresas que han logrado lo que se hubiesen demorado 8 años, lo han hecho en un solo año posterior, digamos, o toda esta época post-pandemia. Y eso lo ha marcado mucho algo que conocemos como innovación, que de repente lo hemos escuchado mucho, pero es hora de prestarle muchísima atención y ya les contaré por qué, ¿no? Y qué tiene que ver con el aprendizaje y con el desarrollo de nuestros equipos de trabajo y por qué es tan importante no solamente capacitarlos y que existan escenarios de aprendizaje en torno a la innovación, sino que también la cultura de nuestra startup o de nuestra empresa también esté alrededor de la innovación. Y tengo otro ejercicio, ojalá acá se motiven a participar más. Son ejercicios sencillos y ya se darán cuenta. Y ya que se han venido conectando más personas. La pregunta sería, tenemos una serie de números, el 8809 y el resultado es 6. El 7111, el resultado es 0. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el número resultado de 2581? ¿Quién se le mide? A ver, a dar un número. Hombre, y parte de la innovación es salir de la zona de confort y atrevernos a equivocarnos. Creo que el error es lo mejor que podemos tener en nuestras vidas. Y así que yo sé que Jorge, Silvia, Ronald, Esther, Paula, Ramón, Carmen, Lorena, se pueden arriesgar a dar un número. ¿Qué número creen ustedes que va luego del, digamos, o en el 2581? ¿Quién se anima? Jorge, o lo pueden escribir, ¿no? También, ¿no? Si alguien me ayuda también con el chat, creo que no lo veo, no lo tengo a la mano. Eh, Harold, me dice Vanessa que 16 y Jorge dice 4. No tengo mic. Bueno, no tiene micro, es lo que entiendo. Claro. Eh, bueno, 16 y 4 son los números que han ofertado hasta ahora. Ok, interesante. Vale, bueno, lo bueno de esas ideas es que ya vamos dando feedback y esos dos números no son. Entonces ya ahí vamos. Ahora, por ejemplo, Jorge que nos escribió ahí de pronto,
nos cuente qué hizo, ¿no? Qué tipo de operación o qué tipo de ejercicio hizo para llegar al número. Sería interesante. ¿Quién más? Ronald, Esther, Sabas, que se acaba de unir. Sabas, estamos pensando, digamos, en cuál es el resultado del 2581, teniendo en cuenta pues los otros números. Ramón, Carmen, somos bastantes y lo bueno es tener, digamos, diferentes opiniones es que podemos llegar mucho más rápido a un resultado si nos atrevemos a opinar y a equivocarnos. ¿Algún Sí, otro? nos dice Jorge que aparentemente siguió la secuencia. Vale, como no tiene mic, supongo no le será tan fácil explicarlo, pero bueno, Claro. si alguien Bueno, más se anima, aquí estamos. exacto, claro. Silvia, ¿por qué no te animas y nos das un número? O alguno que se atreva a abrir el micrófono también y compartirnos de repente qué número cree que sigue y cómo, o si no sabe qué está haciendo. O sea, bueno, finalmente me gustaría saber, por ejemplo, cómo está intentando resolverlo también. Y bueno, estoy casi seguro que muchos de los que están observando, digamos, el ejercicio y también están pensando en cómo resolverlo, la mayoría comenzamos a utilizar operaciones matemáticas. Vemos números y enseguida abordamos este tipo de retos numéricos con operaciones matemáticas. Por ejemplo, es un modelo mental que tenemos siempre presente en nuestras vidas al ver números. Y bueno, de esa forma es que tenemos que comenzar a resolver nuestros retos. ¿Cómo? Bueno, comenzando a pensar de forma diferente, comenzando a borrar o a olvidar un rato nuestros modelos mentales para comenzar a generar pensamiento lateral. Les explico, si hubiesen comenzado a pensar de forma diferente, lo primero que no deben hacer, evidentemente, es hacer lo que normalmente uno hace cuando ve números, operaciones matemáticas. Entonces, ahí que otra cosa se les ocurriría hacer. Por ejemplo, cuando este problema se le ha colocado a los niños, el 80% de los niños menores de 6 años lo resuelven en menos de 2 minutos. ¿Por qué? Porque la solución es el número 2, el 2581, y es contando el número de círculos que hay en la cifra de 4 números. Por ejemplo, en el primer número 8809 hay 6 círculos. En el 7111 hay 0 círculos. En el 5555 hay 0 también. Y así sucesivamente en cada cifra de 4 números, sencillamente se cuenta el número de círculos. Y es un enfoque diferente a un problema numérico que lo que primero nos da, nos dice nuestro cerebro es resuélvelo con las matemáticas. Entonces, en estos momentos, evidentemente, para poder afrontar el entorno que estamos viviendo, tenemos que comenzar a ver las cosas de forma distinta, porque si seguimos haciendo lo mismo, finalmente la mayoría de personas lo están haciendo así y va a ser difícil innovar y salir, digamos, a enfrentar nuestro entorno, los cambios que hemos vivido en los últimos años. Por eso, la creatividad va a ser uno de esos elementos que vamos a estar conversando en cuanto a esas habilidades que debemos desarrollar nosotros como profesionales, como CEOs o como directores, como líderes de equipo o si hago parte de un equipo también. Y hace parte del ADN este tipo de habilidades o de competencias de todas esas empresas que les mencionaba ahorita, que han avanzado rápidamente en tan poco tiempo, aprovechando los escenarios de caos o de retos que hay en el mundo post pandemia, de guerra, de inflación y de recesión. Y es que las empresas que van de forma ágil e innovadora son las que pues crecen evidentemente mucho más rápido. Pero se preguntarán, bueno, ¿y cómo ser una empresa ágil? ¿Cómo ser un profesional que aporta esa agilidad dentro de la empresa? Bueno, finalmente hay algo muy importante que es la gestión del cambio y no podemos darle la espalda a todo lo que sucede en nuestro entorno. Esa gestión del cambio precisamente es poder estar analizando constantemente la competencia, poder estar al tanto o investigando continuamente los cambios tecnológicos, la innovación que se va generando en el entorno, qué tipo de tendencias, analizando las barreras de entrada que se van creando cada día, porque si bien las barreras de entrada en nuestro mercado pudieron haber sido unas antes de pandemia, luego ahorita pueden ser otras. La forma en que se está comunicando la gente, claro, todo este tipo de nuevos escenarios de comunicación
que escuchamos, como el metaverso o en fin, nuevos formas, digamos, también de hacer llegar el mensaje, democratización del trabajo, que sobre todo también con el teletrabajo ha venido cambiando, o con la diversidad de culturas, gracias al teletrabajo que podemos encontrar en empresas. Por ejemplo, nosotros fácilmente tenemos gente acá en Colombia, en España, y también estamos creciendo la empresa y vamos a tener en México, en Perú, de diferentes culturas, de diferentes zonas horarias, sobre todo hasta diferentes edades, porque vemos que también cómo vienen jóvenes, que también vienen manejando muy bien y vienen aportando muy bien con muchas habilidades, pero también eh, eh, generaciones que ya tienen cierta experiencia. Y pues sobre todo la globalización y las crisis, ¿no? Crisis sanitaria, crisis a nivel de conflicto entre países, todo ese tipo de cosas nos exige estar reorientando la estrategia empresarial. Y tenemos que aprenderle, evidentemente, de muchos, algunos casos ya lo hemos escuchado, de seguro Netflix, ya lo hemos escuchado muchísimo, por eso no voy a centrarme mucho en él, pero me encanta, por ejemplo, o me gusta mucho la historia de Lego. En Lego es una empresa que comenzó fabricando juguetes por allá en alrededor de, de 930, más o menos. Y luego, digamos, de ser fundada, comenzaron con su modelo de fichas que conocemos actualmente en 1958, pero fue para 1990 en donde llegó el mercado de los videojuegos y claro, se vieron amenazados, comenzaron a disminuir las ventas de las fichas Lego y claro, si no hacían nada, si no reorientaban su estrategia empresarial, iban a desaparecer. Y creo que algunos conocemos que Lego actualmente no solamente son unas fichas de juego, son una metodología de enseñanza que vemos en los colegios o en muchos talleres de innovación. Son también películas en alianza con estudios o cómics. Han realizado películas, han realizado videojuegos, en fin, hemos visto cómo han también transformado sus modelos de negocio gracias a esa cultura de innovación que tiene Lego. O Western Union, que también es una empresa con muchísimos años, y vemos como empresas con muchísimos años que quizás tienen un mayor reto de borrar esos paradigmas, de desaprender y volver a aprender, porque son empresas que existen desde 1851, donde se dedicaban a enviar telegramas. Y como vemos ahora, en lugar de telegramas, enviamos dinero a través de Western Union. O IBM, que fabricaba computadores, pero con toda la ola o todo en 1990, con todo el auge de los computadores clon, evidentemente tuvieron que también innovar y ofrecer otro tipo de servicios, como servicios en la nube. Entonces, los cambios son frecuentes en las empresas y grandes empresas que conocemos lo han venido afrontando de la manera o desde también desde la innovación. Pero todos se preguntarán, bueno, todo este tipo de habilidades de innovación, ¿dónde se deben cultivar? Y de seguros, o de dónde se deben desarrollar con los profesionales. Claro, tenemos que hablar un poco de la educación, ¿no? De cómo incentivar y cómo formar a profesionales que tengan este tipo de habilidades. Las universidades han jugado un papel importante, pero las empresas, evidentemente, tenemos esa responsabilidad que si la universidad no lo ha hecho o lo ha hecho de cierta forma, nosotros continuamente estar desarrollándolo. Y para eso tenemos que ver cómo se han venido formando pues, nosotros los profesionales, ¿no? Y bueno, entendiendo que, por ejemplo, la primera universidad, la Universidad de Bolonia, fue creada en 1088. Y mira que fue creada con un objetivo de investigación, de poder gestionar el conocimiento. Claro, ahí también comenzaron a salir las universidades de París, la Universidad de Oxford. Pero ¿qué sucedió? Bueno, hasta ahí la universidad no se dedicaba a enseñar. Fue hasta 1800, con toda la revolución industrial, que y me parece que nos puede sonar algo muy parecido a lo que ha venido sucediendo ahora con la inteligencia artificial, que en la revolución industrial llegaron máquinas y comenzaron digamos, comenzó el desempleo a tomar fuerza, porque muchas máquinas reemplazaron muchos trabajos de muchas personas, claro, muchos jóvenes, muchas personas que, si bien realizaban muchas tareas operativas, que perdieron su trabajo. Y todas estas personas, todos estos son jóvenes, o todas estas personas que
fueron reemplazados por una máquina en la revolución industrial, salieron, por ejemplo, a protestar, salieron digamos, a exigir ciertos derechos. Y claro, pues los gobiernos se preocuparon qué podemos hacer con estas personas que están en las calles protestando. Y se les ocurrió la maravillosa idea de llevar a estas personas, bueno, como no sabemos qué hacer con estas personas, vamos a llevarlos a la universidad a que se capaciten 5 años, a que estudien durante 4 o 5 años y después vemos qué hacemos con ellos. Así se creó la universidad como centro de enseñanza y fue una necesidad muy puntual, pero si bien tenemos que preguntarnos, ¿sigue siendo la universidad de hoy en día estudiar 5 años, 4 años? No ha cambiado esto mucho, digamos, desde 1800. ¿Y cuál es el papel que está jugando la universidad hoy en día? Si bien comparando como para qué fue creada la universidad en esos momentos. Y también teniendo en cuenta lo siguiente, miremos la imagen y en la imagen vemos cómo era una fábrica en 1800, en la Revolución Industrial, y cómo son las fábricas hoy en día. Evidentemente ha cambiado muchísimo. Arriba vemos una fábrica, abajo vemos Google, que también es una fábrica que utiliza los datos y que fabrica publicidad, conocimientos, innovación, productos, en fin. Pero entonces, si vemos, hay grandes cambios entre la fábrica de la Revolución Industrial y la fábrica hoy en día. Pero si vemos las universidades, cómo han cambiado las universidades o la educación o los centros de enseñanza en 1800 y hoy en día. El único cambio es el uso del tapaboca, de seguro, en algunos centros que todavía quizás lo usan, pero de resto no vemos más cambios. Entonces, ahí es donde vemos que la forma en que aprendemos, la forma en que se enseña y se desarrollan competencias no ha cambiado de mucho. Y finalmente, si la universidad no cambia ese reto, pues también lo tenemos nosotros como empresa o quizás también nosotros como profesionales, tomar la bandera del aprendizaje y nosotros comenzar a pensar, bueno, definitivamente cómo puedo comenzar a cambiar la forma en que aprendo y en que desarrollo mis nuevas habilidades. De seguro muchos dirán, no, pero durante la pandemia hubo algunos cambios, ¿no? Llamadas virtuales. Sí, pero finalmente el profesor hacía lo mismo, ¿no? Dar la clase a través de la llamada, pero era un mensaje unidireccional. O el desarrollo de cursos que también tuvo auge en la pandemia. Cursos virtuales que quizás muchos de los que están acá se matricularon y luego ni siquiera terminaron, porque es un tema que también se ha presentado en la educación virtual. Entonces, si se dan cuenta, ahora les pongo el siguiente ejercicio. Imagínense ustedes qué creen que es esto. Les voy a contar, digamos, como una historia y qué se imaginan que es eso. Por ejemplo, una persona se levanta, va a un lugar, tiene que llegar antes de que suene el timbre, luego se dedica unas horas a hacer algo, suena el timbre, sale a comer, luego suena el timbre o la campana, luego entra nuevamente, luego hace algo, luego suena el timbre, se sale a almorzar, luego suena el timbre, regresa. Ustedes dirán, eso suena a el colegio, a la escuela, ¿cierto? Por ejemplo, cuando suena el timbre allá. O también puede sonar a una fábrica. Entonces, si se dan cuenta, los colegios fueron creados, o los centros de enseñanza fueron creados como fábricas. Si bien las fábricas ahora no son lo que eran en la revolución industrial, pero los colegios siguen funcionando igual, siguen siendo lineales. Es decir, tenemos un horario lineal en la escuela, tenemos la campana que nos va marcando cuándo comer, cuándo inicia una nueva clase, funciona como una fábrica, finalmente. Entonces, la educación actual es lineal, como las fábricas de 1800. Y nuestro sistema educativo, de una u otra forma, está diseñado para aprender durante 22 años y, bueno, si estudio un posgrado hasta los 25 o 27 años, luego irme a trabajar y luego trabajar durante 40 años. Pero lo que nos está exigiendo el mundo hoy en día, lo que nos exige el mercado laboral real, es esto, ¿cierto? Un sinfín de emociones y de cambios como profesionales. Y les voy a contar, por ejemplo, la historia de un amigo que estudió ingeniería ambiental. Él estudió
ingeniería ambiental, se graduó a los 21 años. Luego comenzó a trabajar en una empresa, a ejecutar proyectos. No tenía que ver mucho con su carrera, pero finalmente lo contrataron. Aprendió un poquito a hacer reportes. La empresa necesitaba que alguien hiciera dashboard o reportes. Comenzó a estudiar Power BI, que es una herramienta de analítica de datos. Luego hizo un bootcamp de Machine Learning. Comenzó a trabajar en empresas de tecnología de Machine Learning. Luego, finalmente, le gustó tanto que quiso emprender. Luego comenzó a estudiar un MBA para conocer temas de negocio. Mira el sinfín de cambios que tuvo, y eso se le conoce como reskilling, que es comenzar o una palabra muy usada en pandemia, que era reinventarnos, ¿no? Como profesionales. Finalmente es hacer un reskilling, una actualización, un refresh de nuestras habilidades, pero ese refresh o esa actualización, update, también puede ser dentro de nuestro mismo campo de acción actual, o puede ser cambiar completamente nuestro campo de acción, como lo es el reskilling. Y tenemos que también prestar mucha atención a lo que está sucediendo, como les mencionaba al inicio de la conferencia. Y una de las grandes cosas que viene sucediendo es toda la revolución. Si bien, así como hubo una revolución industrial, ahora estamos percibiendo la revolución de la información, de los datos, porque más allá de una revolución, una era digital, estamos viviendo una revolución de la data. Cada vez estamos acumulando muchísima información, muchísimos datos, y las empresas están aprovechando esto para innovar, para crear modelos de negocio. Y es donde vemos, o muchos afirman, que el petróleo de hoy en día son los datos. Un ejemplo, han creado una inteligencia artificial que precisamente utiliza muchos datos para poder predecir si vas a tener un ataque al corazón en los próximos 5 años. Este tipo de innovación basada en datos, ¿qué trae? Claro, como en la revolución industrial, que muchas máquinas hicieron que algunas personas perdieran su trabajo, imagínense una inteligencia artificial que puede, cómo puede ser de una u otra forma amenaza para los doctores que se dedican a hacer este tipo de diagnósticos, que quizás una inteligencia artificial lo pueda hacer mucho más, de forma mucho más acertada, que un médico. Entonces, viene una exigencia también de temas de actualización de habilidades para los médicos o para especialistas del corazón. O, por ejemplo, hay una empresa chilena que se llama Notmayo, Notco, que han creado productos, crean alimentos, no, digamos, vegano, por así decirlo, utilizando inteligencia artificial. Es decir, las recetas las ha creado un algoritmo. Los elementos, digamos, que componen también el producto lo ha creado un algoritmo. Entonces, finalmente lo que nos encontramos es algo que ya estaba escrito en un libro que se llama The Robots Are Coming, se llama John Plugiano, que decía que cualquier trabajo que sea rutinario o predecible será hecho por un algoritmo matemático en 5 a 10 años. Finalmente eso se escribió hace casualmente ya alrededor de 8 años, y estamos percibiéndolo, ¿no? Estamos viendo cómo finalmente muchos algoritmos, de hecho, porque ya existen hasta programas informáticos que crean obras de arte, que crean fotografía, y uno diría, bueno, este componente creativo, por ejemplo, como una pintura, tampoco lo va a poder hacer un robot. Bueno, hay una discusión fuerte en eso, y me gustaría que frente a esa discusión observaran el siguiente video corto, dura 1 minuto, pero es un mensaje bastante interesante. Perdón, ahí está.
Vale. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, por ejemplo, en lo que estamos viendo en pantalla ahorita, ¿qué creen ustedes que se relaciona? Es decir, tenemos ahí diferentes roles, agente de viaje, cajeros, atención al cliente. Si alguien ve qué relación hay entre estos roles en la sociedad o trabajos, nos los deja ahí también en chat, nos comparte. ¿Qué creen ustedes que estén relacionados a estos roles? Y bueno, muy asociado a lo que se vio en el video, ¿no? Y a lo que les mencionaba ahorita, son roles que, si bien, por ejemplo, ya entramos a un mercado, a un supermercado o a una tienda y vemos cómo ya encontramos cajeros automáticos, ¿no? Robots que te cobran donde tú puedes pagar. O también vemos, evidentemente, carros autónomos donde no es necesario que haya choferes. O, por ejemplo, la última película donde lo mencionaba ahorita, la última película de Maverick, ¿cierto? De Top Gun, donde hablaban de precisamente cómo los pilotos de guerra iban a ser reemplazados por drones. Entonces, finalmente, hay muchos roles que si bien no tanto que van a desaparecer, sino que están destinados a que tienen que repensar cuál va a ser su rol en la sociedad. Y claro, muchos se preguntarán, bueno, pero un abogado, un médico, bueno, si bien de pronto no, como digo, no es que vayan a desaparecer, pero sí van a tener que comenzar a repensar. Y me atrevería que todo tipo de cargos y roles, de una u otra forma, va a tener tiene ese reto de estar actualizándose y haciendo upskilling y reskilling constantemente, como tal. Y claro, también todos estos cambios van generando nuevos roles en la sociedad. Y ahí es donde escuchamos los youtubers, los influencers, los técnicos en impresión 3D, un piloto de dron, un tutor online, un agile coach. Entonces, todo este tipo de roles, sobre todo porque hay una cifra muy interesante que nos dice un estudio de McKinsey Global Institute, que nos dice el 79% de los niños de 8 años, que tienen 8 años hoy en día, tendrán un trabajo que hoy no existe, que de hecho ni siquiera está en esta lista, que todavía no le hemos puesto un nombre como tal. Claro, porque la transformación digital realmente es transformación de las personas. La transformación digital no es instalar un software, no es tener la nube o tener montado todo en la nube, en AWS o en Azure o cualquier otra tecnología. O la transformación digital que tienen que vivir todas las empresas, por supuesto, es el ADN de todas las startups, es la transformación de las personas. Por eso también como startups, si solamente estamos pensando en la tecnología como tal, tenemos que tener presente que la tecnología es un medio y que quienes van a desarrollar esa tecnología y aprovecharla al máximo. Y también tenemos que gestionar esos cambios es en las personas y es la transformación de las personas, generando nuevas habilidades duras, nuevas habilidades blandas y sobre todo con lo que iniciamos y el nombre de la charla, esto llamado lifelong learning. Ahora, ¿qué es el lifelong learning? Esta gráfica lo explica muy sencillo, muy fácil. La línea roja no es lifelong learning, es básicamente el esquema lineal que les mencionaba en algún momento, como es la educación tradicional. Aprendo durante unos años y luego trabajo hasta mi retiro y aplico esos conocimientos. La línea verde, siendo el lifelong learning como esa dinámica continua de aprender, luego después de aprender, aplicar los conocimientos, sigo aprendiendo, aplicándolos, luego es muy importante lo que sigue, desaprender o learn, porque claro, para poder aprender nuevas cosas necesito desaprender. Un ejemplo de desaprender era el ejercicio que colocamos de los números. Para poder desarrollar ese método y para poder pensar de forma lateral y poder resolver ese reto, tenía que desaprender un poco lo que me enseñaron en las matemáticas, en encontrar series y modelos matemáticos y poder aplicar otro tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, va a ser muy importante desaprender, volver a aprender y luego así sucesivamente. Un ciclo continuo de aprendizaje. Y ojo, lifelong learning es aprendizaje, muy diferente a que te enseñen. Entonces, en nuestras empresas tenemos que cambiar de una cultura de voy a enseñarle a mi equipo de trabajo ciertas cosas que necesita a voy a generar una dinámica de aprendizaje. Porque el enseñar es, yo te coloco un video, te coloco un curso y te enseño, pero eso no quiere decir que la persona esté aprendiendo.
El aprendizaje es otra cosa. Y ahorita vamos a ver de qué se trata con el aprendizaje. Y por eso el aprendizaje es tan importante que en el siglo XXI, el analfabeta del siglo XXI no sabe aprender, no sabe desaprender y no sabe volver a aprender. Entonces, es muy importante que todos sepamos cómo debemos aprender, cuál es la metodología que existe para aprender, pero aprender todos los días. Y sobre todo, qué tipo de herramientas también podemos utilizar para aprender todos los días. Nosotros y nuestros equipos de trabajo. Ya sabían que en el siglo XX el analfabeto era no saber leer y escribir. Acá en el siglo XXI es no saber aprender y desaprender. Y todo esto, ¿por qué? Porque, bueno, el aprendizaje, primero que todo, uno de los beneficios es el que genera una mentalidad de crecimiento. Y se los he mencionado varias veces. La mentalidad de crecimiento no le tiene miedo al error, se equivoca. Cuando yo colocaba los ejercicios al inicio, muchos pues de pronto, bueno, están escuchando la conferencia, haciendo otras cosas en su trabajo. Otros no se atrevieron a contestar por miedo o por no querer dar una respuesta mala. ¿Por qué? Porque están guardando siempre, y con todo respeto, no, uno siempre, porque también a mí me pasa, a todos nos pasa, que a veces en ciertos escenarios no nos atrevemos a participar porque queremos guardar una imagen, queremos guardar una reputación y queremos no de pronto exponernos a que nos hemos equivocado. Y eso sucede mucho en la mentalidad fija. Y la mentalidad fija es una mentalidad que muchas veces nos limita por estar muy controlando el fracaso. Y más bien, y les cuento de pronto el caso extremo de la mentalidad fija, ¿no? Muchas personas que en redes sociales están mostrando que son exitosas, que les va muy bien, pero finalmente nunca se arriesgan a cometer errores porque pueden exponerse a esa visual que están exponiéndose de sí mismo ante el mundo. En cambio, la mentalidad de crecimiento es equivocarse, es caerse. Y así somos los emprendedores y muchos profesionales que también les gusta o tienen esa mentalidad de crecimiento donde abrazan al desafío, les gusta aprender del error y de esta forma el mayor beneficio de esto es aprendizaje. Esto es aprender realmente, en lugar de que te enseñen algo. Aprender es salir de la zona de confort y conocer nuevos. Y muchas personas, por ejemplo, a veces han aprendido mucho más, cambiando totalmente de trabajo en un nuevo rol que de pronto siendo un posgrado, por ejemplo. Pero bueno, si también querían tener una metodología o 4 elementos, por ejemplo, en este caso, importantes para poder aprender, o cómo podemos aprender a aprender, acá les doy 4 elementos importantes para poder aprender constantemente y de esta forma incorporar el lifelong learning en nuestras vidas. En este caso, pensamiento crítico, que es el ejercicio que vimos al inicio, pensamiento lateral, ¿no? Comunicación, es muy importante esto, interactuar, comunicarnos, aprovechar este tipo de espacios para comunicarnos. Y mira que a veces no lo aprovechamos mucho y queremos hacer varias cosas al tiempo, ¿no? Colaboración también. Y en Mangus, por ejemplo, nos encanta colaborar. De hecho, estos escenarios nos gustan mucho porque encontramos muchas veces aliados estratégicos para colaborar y aprender mutuamente. Y así es cuando también el trabajo en equipo, así como el trabajo en equipo en la escuela permite colaborar y aprender entre pares, pues también entre las empresas podemos aprender muchísimo, sobre todo siendo empresas quizás de diferentes países. Y sobre todo la creatividad, que lo he mencionado desde el inicio de la charla, y generar esa cultura y ese ADN creativo en las personas va a ser muy importante. Claro, esas son 4 competencias, 4 habilidades que primero tenemos que desarrollar como profesionales para poder aprender y desaprender continuamente. Si quieren, pues también ahí les doy como decimos, un extra de otras 10 habilidades que son importantes en estos momentos desarrollar en este mundo de continuos cambios, ¿no? Trabajo en equipo, bueno, comunicación, que ya les mencioné, trabajo en equipo, que es como colaboración, liderazgo, manejo del tiempo, resolución de problemas complejos, creatividad, ya lo mencioné, adaptación al cambio, la inteligencia emocional, muy importante, porque hemos visto cómo también pandemia y post-pandemia trajo mucho estrés y muchas dificultades y crisis en términos emocionales a muchas personas. Toma de decisiones y, bueno, manejo del estrés. Entonces, pero si quieren enfocarse en 4, estas son las 4 habilidades recomendadas y que desde Mangus
ayudamos a los profesionales también a estar continuamente desarrollando. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué, Harold? Como lo vimos al inicio, la revolución de la información y la revolución digital ha traído muchos cambios y más del 70% de las empresas en toda Hispanoamérica se les dificulta conseguir el talento humano con las habilidades que necesitan. De seguro, si muchos de los que están acá tienen empresas, lo saben, lo difícil es conseguir el talento de tecnología, pero también no necesariamente talento tecnológico, sino también esos líderes operativos, administrativos, que hagan match con la dinámica como de startups que se tiene, ¿no? Ese continuo cambio. Y actualmente muchos de los que están acá creerán, bueno, vamos a hacer cursos virtuales, vamos a aprovechar los cursos, pero los cursos tienen un inconveniente. Por sí solos los cursos son un medio. Los cursos solamente, digamos, sucede muchas veces que nos matriculamos en un curso y lo desertamos, no lo terminamos o no sabemos cuál curso desarrollar. Entonces nosotros nos hemos dedicado en Mango mucho a construir rutas de aprendizaje utilizando inteligencia artificial para poder, dependiendo de tu cargo y de tu perfil profesional, poder recomendarte de forma muy personalizada cuáles son las habilidades que tú tienes que desarrollar de forma continua, qué tienes que aprender, qué tienes que desaprender, porque de seguro, dependiendo de tu cargo, de tu background profesional, de tu proyección profesional, vas a tener que desarrollar unas habilidades diferentes a la de otro colega que quizás tienen el mismo rol, pero que son dos personas distintas y aprenden de forma distinta. ¿Para qué? Para poder, lo que les he mencionado, hacer upskilling y hacer reskilling de nuestras habilidades. Upskilling, recuerden, es desarrollar habilidades o fortalecer habilidades dentro de mi rol actual. Por ejemplo, yo soy CEO y yo constantemente tengo que estar haciendo upskilling en habilidades de inversión, de búsqueda de inversión, en habilidades de liderazgo, de poder escoger al talento adecuado, en fin, de gobierno, de empresas. El reskilling es, si yo soy CEO, pero luego el día de mañana quiero ser inversionista, es otro rol un poco distinto a lo que estoy viviendo ahora, hago reskilling y gano nuevas habilidades para saltar a otro rol que les mencionaba, es muy frecuente hoy en día, ya que la misma tecnología ha llevado o ha motivado a muchos profesionales a saltar y hacer reskilling a perfiles tecnológicos. Y todo esto va a ser muy importante trazarnos, como les decía, una ruta de aprendizaje personalizada, teniendo en cuenta qué competencias necesito para llegar o pasar de un cargo a un cargo B, que eso es lo que hacemos nosotros dentro de empresas. De hecho, nosotros tenemos empresas, por ejemplo, de 20,000 colaboradores, en donde ayudamos a construir una ruta personalizada a cada colaborador y se imaginarán hacer esto manual, ¿no? Finalmente, esa es la ventaja de la inteligencia artificial al poder desarrollar todo esto de forma personalizada. Pero se preguntarán, bueno, ¿y cómo yo puedo avanzar en esa ruta? Luego de tener esa ruta, ¿cómo avanzo? Entonces también utilizamos la inteligencia artificial, por ejemplo, el aprendizaje adaptativo, utilizamos hasta gamificación para recompensar el avance en esa ruta, dar puntos y obtener recompensas a medida que avanzas en esa ruta. Y algo muy parecido a una red social, Instagram, encontramos un feed en donde recomendamos en inteligencia artificial videos, actividades, micro recursos para que los profesionales puedan avanzar en esa ruta a un solo clic desde su celular en cualquier momento y sobre todo de una forma distinta a más que a estar haciendo cursos, poder acceder a una herramienta que te sugiere que tienes que aprender hoy sin importar o para ti sea transparente si es un curso, si es un video en YouTube, si es una conferencia en TED, si es un podcast. De seguro, esta inteligencia artificial, al que le gusta el podcast, le recomienda más podcast. O al que le gustan las infografías o es más visual, le recomienda más infografías. Esto es lo bonito, digamos, de un aprendizaje personalizado con inteligencia artificial. Y que en cualquier momento tú puedes saber cuáles son tus skills y cuál es el mapa o la fotografía actual de tus habilidades. Lo que muchos colocan, por ejemplo, en su currículum o en su hoja de vida, que son los skills y en una barra, cómo tienen desarrollados esos skills. Qué bueno sería saber cómo realmente tengo esos skills desde un algoritmo y desde un software, ¿no? Entonces, eso precisamente también hemos hecho, como lo ven acá, ¿no? Ver cada una de las competencias
y de una u otra forma tener un pasaporte de las habilidades. De hecho, nosotros nos hemos apoyado mucho, por eso también estamos en Europa y tenemos oficinas y tenemos empresas en Europa porque nos ha gustado mucho muchas cosas que existen en Europa y una de las cosas interesantes nos hemos apoyado mucho de la Unión Europea, de un framework de skill qualification donde hay mapeadas 15.000 competencias, 3.500 cargos y nos hemos basado mucho en ese framework para poder desarrollar esta metodología de aprendizaje continuo. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, ¿no? Y cumpliendo también pues como los tiempos, quiero invitarlos, bueno, primero que esta conferencia para nosotros, la mayor motivación siempre es estar transmitiendo el mensaje de la importancia del lifelong learning, primero. Segundo, el poder hacerlo en el país donde estamos abriendo oficina, donde digamos, ya estamos desarrollando una primera fase también, no solamente comercial, sino también de aliados. Para nosotros los que están acá es estratégico también construir relaciones, construir amigos, construir empresas que quieran colaborar y sobre todo que quieran compartir conocimiento. Así que acá tienen a una empresa pues, que también les gusta mucho eso, ¿no? No solamente entregar conocimiento, sino también poder absorber conocimiento de buenas experiencias que seguro tienen que contar. Así que también tienen acá pues una empresa con quien colaborar. Y bueno, comenzamos también nosotros hoy compartiendo conocimiento con este webinar, pero también quiero regalarles un ebook que tenemos en donde hablamos mucho de esto, profundizamos, ya que de pronto una 45 minutos o una hora no son suficientes. Ahí hay un enlace, o este es el QR, o de hecho, bueno, también Vanessa creo que está ahí, puede compartir el link del ebook por chat. Y pueden acceder, digamos, a este ebook. Evidentemente no es un ebook libre, abierto, que compartimos para poder seguir comunicando un poco lo que hemos venido investigando alrededor de este tema del aprendizaje y cómo lo hemos venido desarrollando con nuestra tecnología. Y para terminar, quiero que se queden con esta frase de Mahatma Gandhi. Vive todos los días como si fueses a morir mañana, pero aprende todos los días como si fueses a vivir para siempre. Muchas gracias y bueno, ahí les dejo también el contacto para seguir conversando acerca de estos temas, ¿no? Muchas gracias, Harold. Muy interesante, sobre todo las metodologías que hay para seguir haciendo, para el crecimiento continuo, para seguir mejorando y muy buena la referencia que das con respecto a la tecnología. Creo que hay una página web que habla, creo que es What Machines, o sea, qué trabajos van a reemplazar las máquinas. Y tú colocas una profesión y te va diciendo el porcentaje de reemplazo que tiene con la tecnología. Voy, a lo largo de, si van haciendo las preguntas, voy a mirar si puedo dejarles el enlace aquí en los comentarios. Harold, mira, tengo una pregunta de Laura Lowe y nos dice, ¿cómo podemos enterarnos de cuáles son los trabajos? Bueno, justo lo que estamos hablando, ¿cuáles son los trabajos que serán reemplazados en el futuro? Tú estuviste hablando un poco de esto, ¿qué opinas de esa pregunta de Laura? Vale, bueno, mira que constantemente es un ejercicio que nosotros venimos haciendo, sobre todo apoyándonos en muchos estudios que existen, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, tanto la Organización Mundial del Trabajo como organizaciones como la ONU, como también hay organizaciones también que se dedican, o empresas que se dedican tienen muchos trabajadores y que prestan servicio a esos trabajadores en muchas empresas como Manpower. En fin, todo eso hacen estudios. Nosotros en Mangus precisamente tenemos un blog y tenemos un club que se llama Formación Empresarial Club, en donde estamos compartiendo esos estudios continuamente, porque bueno, finalmente es eso, ¿no? Poder darle la información que ya está y servirla, digamos, también a nuestros aliados. Entonces, pueden ingresar a mangus.co y ahí se suscriben a nuestro boletín y nosotros estamos compartiendo esos estudios constantemente, ¿no? Donde estamos precisamente compartiendo esos informes y de hecho muchos de ellos también los elaboramos nosotros en alianza con universidades o con estas entidades. Perfecto, perfecto. Mira, también nos pregunta Jorge Solano, ¿qué claves recomiendas para tener un pensamiento crítico? Bueno, mira que es una habilidad de las que más cuesta desarrollar, precisamente porque
Yo creo que el aprendizaje, sobre todo de niños y adolescentes, queda muy presente, digamos, en nuestro subconsciente, y el pensamiento crítico, el mayor reto es poder tomar un borrador y comenzar a borrar algunos modelos, y no de forma permanente, sino de forma temporal, para resolver algunos problemas. Y creo que el aprendizaje crítico, una forma de desarrollarlo es haciendo ejercicios, como cuando uno va al gimnasio. Así como uno va al gimnasio y entrena un músculo para estar preparado para luego una, no sé, una competencia o algo, ¿no? Para los que son deportistas, por ejemplo, nosotros también tenemos que estar desarrollando ejercicios de pensamiento lateral. En Internet hay muchos, en nuestra página también colocamos muchos porque nos gusta incentivar, digamos, esta competencia, pero lo importante es eso, estar conectados con muchos ejercicios, porque el pensamiento crítico es como un músculo que hay que entrenar todos los días. Totalmente de acuerdo. Mira, y nos pregunta Vanessa, hablas de que varios trabajos van a desaparecer. ¿Cómo hacer para mi trabajo lo que yo hago no desaparezca? Interesante. Claro, sí, sí, o sea, digamos, ahí yo creo que lo importante es, eh, digamos, el rol, los roles que conocemos hoy en día, evidentemente van a cambiar a lo largo de los 5 años, 10 años, diría que me atrevería a decir que todos, ¿no? Todos los roles, en algo va a cambiar, ¿no? Entonces, finalmente no se trata es estar precisamente uno muy analizando mucho lo que sucede en nuestro entorno, y eso lo podemos hacer nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, como profesionales, estar revisando qué tendencias hay, porque si yo analizar las tendencias en mi campo, por ejemplo, soy un médico y me entero que existe una inteligencia artificial que puede predecir lo mío, entonces finalmente estoy entendiendo cómo el mundo o el entorno está impactando en mi rol. Eso es uno, ¿no? Dos, precisamente como sabemos que muchos profesionales no tienen el tiempo para estar en eso, nosotros en Mangus, nuestra tecnología, nuestra plataforma precisamente se encarga de eso, ¿no? Y estamos constantemente recomendándole a los profesionales que aprender en Mangus Academy, que es una plataforma que puede acceder cualquier profesional, y es gratuita, ¿no? Y constantemente estamos recomendando que debe aprender un profesional, porque sabemos que el profesional no tiene tiempo para poder estar investigando, que necesita aprender, ¿no? Total, totalmente. Totalmente de acuerdo contigo, Harold. No sé si alguien más del público tenga alguna pregunta, pueden dejarla por el chat, puede abrir el micro, y bueno, lo conversamos con Harold. Harold, mira, no sé si nos deja una reflexión o por lo menos qué libros tú recomiendas para ir trabajando esto, como dices, pensamiento crítico, pensamiento de crecimiento. No sé si nos deja alguna reflexión. Vale, bueno, ya que mencionas el tema de libros, hay dos libros bueno, finalmente habrá muchos libros, ¿no? Y uno siempre va conociendo nuevos libros, pero dos que han pasado por mis manos y los he leído, que me han gustado mucho. Uno es el pensamiento caja negra. Bueno, soy malísimo para recordar nombres de autor, pero doy el nombre del libro y de seguro con googleando uno encuentra el libro fácilmente. Pensamiento Caja Negra es un libro que te enseña a aprender del error. Es decir, y te muestra cómo, por ejemplo, la industria de la aviación ha aprendido del error y ha llegado a ser una industria tan perfecta, tan bonita como lo es hoy en día, que es una industria global, está integrada a nivel mundial, y se tiene centralizada toda la información. Y han aprendido a mejorar los estándares de la aviación gracias a la caja negra. Y nosotros deberíamos tener una caja negra como profesionales. Y de hecho muestran un poquito el escenario de los médicos, que es una profesión, con todo respeto, ¿no? Y si de pronto hay alguno que es médico o tiene amigos con médicos, pero el libro lo dice, que son personas que de pronto por su mismo ego no reconocen frecuentemente el error, y la industria o el sector médico es como un poco todo lo contrario a la aviación, ¿no? Les cuesta mucho aprender del error. Entonces, eso es uno. Y lo otro es un libro que se llama Actitud al éxito, que habla precisamente del pensamiento de crecimiento, la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija, que lo mencionaba ahorita, que también está muy relacionado a cometer error, arriesgarse, y es que la mejor forma de aprender es eso, arriesgándonos, ¿no? Precisamente. ¿Ya? Perfecto, perfecto. He dejado en los comentarios justo, es de Matthew Sayed y Alfonso Barguño, el libro.
Mira, nos pregunta Justiniano, hola, ¿qué opinas del metaverso? ¿Es tiempo de formación? Bueno, ahora que está muy sonado esto del metaverso, hay Claro. muchas opiniones. Bien, bueno, mira que el metaverso, primero es algo que existe hace rato, es decir, hace 10 años hay escenarios de metaverso, de pronto no sé si alguno escuchó de Second Life, y de hecho en Second Life, yo cuando estaba, bueno, yo lo conocí terminando un posgrado y precisamente tuvimos unos proyectos en Second Life donde se enseñaba el inglés a través de ese mundo virtual. Y lo que permitía era, por ejemplo, podíamos encontrarnos todos en Nueva York virtual y recorrer las calles de Nueva York, ir a un restaurante con nuestro avatar y practicar el inglés como si estuviésemos en Nueva York, ¿cierto? Y eso sucedió hace 10 años. Entonces el metaverso, primero, existe hace rato, hay muchos que lo han ya utilizado y han, digamos, aplicado el tema. Lo que sucedía hace 10 años es que no existía la conectividad o el hardware necesario para correrlo. Entonces, muy pocas personas tenían acceso a esto. Con la tecnología 5G y la conectividad desarrollada hoy en día, el metaverso se ve mucho más posible, ¿no? Pero no creo que venga a reemplazar nuestro día a día, es decir, van a haber escenarios muy puntuales de uso del metaverso. Es decir, para esos médicos que quieran operar a un paciente desde, por ejemplo, estando, no sé, en Japón, operar a alguien en España, el metaverso va a ser un escenario puntual para aprender ciertas habilidades también, pero no creo que llegue pues, a ser un escenario donde vayamos a reemplazar nuestro día a día, ¿no? De hecho, porque hasta nosotros mismos hicimos una investigación con chicos y los pusimos en escenarios de salón de clase con las gafas y ellos mismos decían, no, a mí me gusta ir al colegio. Es decir, entonces, a pesar de que las gafas era algo bien tecnológico, algo bien llamativo, pues no veían, todavía no concebían una clase en el metaverso. Y fue un ejercicio bastante interesante porque pensábamos lo contrario, pensábamos que iban a querer estudiar mucho más con el uso de estas gafas. Entonces, al menos que finalmente el metaverso vaya evolucionando y llegue a ser algo que no es lo que es hoy en día, ¿no? Pero todavía le falta mucho por desarrollar. Y vamos a encontrar ahorita, son escenarios muy puntuales donde se va a aprovechar al máximo y va a tener resultados interesantes. Totalmente de acuerdo. Inclusive, por lo que comentas, ahora con la tecnología 5G, es posible hacer operaciones, como bien decías, de Japón a París, utilizando, creo que la máquina de cirugía, el Da Vinci, en 5G. Sí, O sea, un médico de Chicago, súper experto en qué próstata, puede hacer una operación en África en tiempo real, que es justo lo que habla de cómo la tecnología va cambiando las cosas. Ya no es necesario tener el doctor especialista en un área. Y de claro, lo que mira, dices mira del que... metaverso, ujú. Ah, no, Sí, sí, te quería cuéntame. colocar otro ejemplo que me acordé, por ejemplo, mi hermana está aprendiendo a tocar batería y encontró, bueno, tiene las gafas y encontró una aplicación en donde tú te colocas las gafas y bueno, ya las mismas Oculus reconocen las manos. Tú tienes una batería. O sea, tú colocas la gafa y tienes una batería. Entonces, de seguro, en poco tiempo, los músicos no tendrán instrumentos. Se colocarán unas gafas que van a ser del tamaño de las gafas que tú tienes hoy, o sea, ahorita colocadas. Y ya, finalmente, el audio se va a conectar a las gafas y no vas a tener que tener instrumentos. Te van a hacer aplicaciones muy puntuales, ¿no? Y los instrumentos van a estar en el metaverso, pero van a ser interpretados por personas, digamos, en el mundo, ¿no? En la realidad. Totalmente de acuerdo, no tendrás que tener una batería en casa, acá los apartamentos son más pequeños en todas las capitales del mundo. Va un poco de la mano con cómo van dándose las cosas, totalmente. Eh, Nada, no sé si ya no tenemos más preguntas. Pues Harold, muchísimas gracias por tu ponencia. La verdad que ha sido muy, muy rica, se ha aprovechado muchísimo. Bueno, ya vemos que has dejado tu correo en pantalla. Si alguien tiene alguna duda o si quiere, o sea, si quiere seguir en contacto con Harold, también pueden seguirlo en LinkedIn. Lo pueden buscar de igual manera como Harold Convita, o igual manera pueden encontrarlo a través de Mangus, que tienen una página empresarial. Harold, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Quiero agradecer a todos los que ha estado en la ponencia y muchísimas gracias a todos. Harold, no sé si nos quieres decir algo. No, agradecerles también y bueno, acá pues siempre muy dispuestos a seguir aprendiendo, ¿no? De forma continua.
Y nada, pues ahí tienen también el contacto, y si quieren conversar también si alguno quiere ponerse en contacto también con nuestra gerente en España, bueno, con mucho gusto, ¿no? Estamos agradecerle pues también a Puerta Innovación y a todas las iniciativas de la Comunidad de Madrid, porque nos han apoyado muchísimo en todo el desarrollo de nuestra startup y todo el soft landing. Y nada, pues seguir en contacto para nosotros va a ser bastante importante. Entonces, agradecerles también la asistencia. Y bueno, feliz noche para ustedes, ¿no? Ya. Eso es. Bueno, feliz día allá en Colombia. Pues nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego, Harold. Gracias, hasta luego a todos. Hasta luego. También.